Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar de un nuevo punto del manuscrito de Magdalena, ese manuscrito recientemente canalizado. Bueno, estamos en el punto 8 y en él nos dice Magdalena: me refiero ahora a mi hermana amada, mi hermana en el espíritu, la madre de Yeshua, también conocida como María. Vamos a ver qué nos dice Magdalena de María. Hay un capítulo muy interesante dentro de la trilogía, una trilogía también canalizada llamada Un curso de amor. Pues en el tercer libro, que no ha sido aún publicado en España, hay un capítulo dedicado a María, la Madre de Jesús, el camino de María. Así se titula una de las jornadas que forman parte de ese tercer libro de Un curso de amor. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Magdalena de María. María fue una alta iniciada en el culto de Isis y había sido instruida en Egipto. Esto también coincide con lo que se nos dice en otros libros canonizados. Esa es la razón por la que José y ella huyeron de la ira del rey de Israel. Se dirigieron a Egipto. Ella se sentía segura allí entre las sacerdotisas y sacerdotes de Isis. Su instrucción fue diferente a la mía, pero ambas servimos a lo mismo. Para explicar mi visión de María, debo referirme a uno de los más profundos secretos del culto de Isis. Según se creía, y mantengo que es verdadero, bajo ciertas condiciones la misma diosa podría ella misma encarnar, bien al nacimiento o a través de una iniciación espiritual. María, la madre de Yeshua, cuando era muy joven, fue reconocida por las grandes sacerdotisas del templo de Isis, por su pureza de espíritu. Fue adiestrada como iniciada y alcanzó los niveles más altos. Pero, más allá de convertirse en una sacerdotisa, fue instruida para convertirse en lo que se llama una encarnada, con mayúsculas. Ser una encarnada, con mayúsculas, es ser un alma altamente avanzada y requiere pasar por una disciplina y una instrucción espiritual tremenda. En una iniciación final, María se convirtió en el recipiente de un flujo de energía que provenía de la misma Isis. Somos energía, por lo tanto, estos dioses y estas diosas a las cuales se nos puede referir en este texto o en cualquier otro son también energía. Y María, debido a su pureza, debido a la elevación de su espíritu, pues lógicamente se contacta con esas energías transparentes, no con las burdas energías con las que conectamos mundanamente cuando nos mueve una mentalidad de carencia, cuando nos mueve una culpa, un sentimiento de culpa arraigado e incluso inconscientemente arraigado en nosotros, y que es lo que determina nuestras emociones, nuestras reflexiones, nuestras relaciones, nuestras percepciones, es decir, toda nuestra realidad está determinada por esos elementos que han sido inoculados en nuestra mente desde que vinimos al mundo e incluso antes, cuando aún estamos en el seno materno. Pero reconociéndose en esa pureza como hace María, todo esto ya queda en anécdota. Todo esto ya queda en mero aprendizaje que nos sirve para servir a nuestros semejantes, para ayudarlos a que trasciendan esos apegos, esas limitaciones, esa mentalidad de carencia, de escasez, de ataque a sí mismo, que les determina estar en permanente conflicto.
Bueno, pues nos decía Magdalena que en una iniciación final María se convirtió en el recipiente de un flujo de energía que provenía de la misma Isis. En este aspecto era la corporeización de la Madre Cósmica. Era como si hubiera dos Marías, la humana, pura de espíritu y de corazón, albergando dentro de ella una entrada directa hacia la Gran Madre, la creadora de toda materia, del tiempo y del espacio. Es decir, era como si hubiera dos Marías, la humana y la divina. Imagino que esto es a lo que se refiere Magdalena. Si estamos en el mundo, pues lógicamente formamos parte de toda la realidad con la cual interactuamos. Somos humanos en todos los sentidos, en todas las limitaciones que le pongamos a esa condición humana. La palabra condición ya de por sí denota, significa límite. Por eso el amor es incondicionalidad. El amor no tiene expectativas. Por eso Dios es incondicionalidad. Por eso Dios no es humano. Por eso nuestra realidad, nuestra verdad, nuestra auténtica identidad es divina y no es humano, y no es humana. La humanidad es algo que debe ser superado. Eso decía un conocido filósofo muy influyente del siglo XIX, Nietzsche. Y efectivamente la humanidad debe ser superada, puesto que esa no es nuestra realidad. Pero enfrentándonos a esa condición humana, damos a entender que aún esa condición tiene potestad sobre nosotros. Es decir, que no ha sido trascendida. No podemos disputar, combatir contra lo que queremos trascender. Ni siquiera debemos de cultivar la idea de trascenderlo. Aquel que se reconoce en la plenitud del amor, en la incondicionalidad de su divinidad, simplemente de manera natural manifiesta una actitud de servicio hacia todos, hacia todas y hacia todo. Hablamos de cosas que no pueden ser aprendidas en el sentido mundano de la palabra, como aprendemos a andar, como aprendemos a hablar, como aprendemos una serie de datos que se consideran importantes, como aprendemos a respetar supuestas fronteras, supuestas banderas, supuestos himnos que han sido que se le han otorgado una importancia trascendente, ¿no? A pesar de que estén detrás de todas las guerras y de todas las injusticias que se cometen en el mundo, ¿no? Todo eso lo hemos aprendido. No podemos aprender el amor, no podemos aprender la bondad, la belleza. Simplemente podemos compartirlo, manifestándolo. No hay otra alternativa. De este modo, digamos que la mesa estaba dispuesta para la concesión de un ser. De este modo, la mesa estaba dispuesta para la concesión de un ser de cualidades remarcables que se convertiría en su hijo Yeshua. Lógicamente, la pureza de Yeshua precisa de una creadora que igualmente albergue, manifieste y comparta esa pureza. Por eso incluso las religiones cristianas convencionales pues hablan de la Inmaculada Concepción, de la pureza de María. Algún papa incluso llega a catalogar de corredentora a la Madre de Jesús, en una afirmación que para ellos resulta muy controvertida, porque esas iglesias generalmente creen en las jerarquías y esa es la idea que cultivan. Creen en los poderes mundanos, no creen que la jerarquía no es más que una ilusión, que aquel que está en mejor disposición es aquel que puede servir más y aquel que de hecho
sirve más a sus semejantes. No hay más jerarquía que la del servicio. Y eso no es jerarquía ninguna. Dios no inventa jerarquías. El ser humano es el que las imagina, es el que las necesita desde su condición humana. Siempre que precise de esas jerarquías, estará dando noticias de que no se reconoce en su divinidad, en su incondicionalidad, de que no se acepta plenamente en su integridad. No se acepta como ser consumado, que no precisa de añadido alguno. Entonces precisa de jerarquías, porque en sí mismo establece una jerarquía. Precisa de percibir la realidad como algo separado, porque a sí mismo se ve separado. Cuando María pasó por lo que la Iglesia refiere como Inmaculada Concepción, curiosamente es de lo que hablaba, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico y celestial por el que el principio del Padre o Espíritu, como nosotros llamamos a esto en el culto de Isis, a través de este principio, se transfirió su esencia a Isis, la madre que recibe la semilla del Padre Madre, recibiendo el impulso del Espíritu. Vamos a volverlo a leer, porque no sé si yo no lo leo bien o no está bien redactada esta larga frase. Cuando María pasó por lo que la Iglesia refiere como Inmaculada Concepción, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico y celestial por el que el principio del Padre, yo nunca utilizaría esta terminología, ¿no? Pero la persona que lo canaliza o la que lo traduce, o quizá la propia voz que escucha aquel que lo canaliza, entiende que es esta la que se utiliza. Cuando María pasó por lo que la Iglesia se refiere como Inmaculada Concepción, ella, María, era testigo de un proceso de inseminación galáctico y celestial, por el que el principio del Padre o Espíritu, como nosotros, cuando se habla de universo, de galaxia, de infinito, no pienses en algo ajeno a ti, piensa en ti, piensa en tu interior, piensa en tu realidad. Universo significa volver a la unidad, y precisamente es en ese camino estamos, en el reconocimiento de la unidad en nosotros. Somos verdad en la unidad. La diversidad se da en la unidad. Si no te reconoces a ti en la unidad con todo lo creado, no valoras tu diversidad, no valoras tu función diferente dentro del mosaico del infinito de la creación. Bueno, vamos a ver si terminamos de leer esta frase. Cuando María pasó por lo que la Iglesia refiere como Inmaculada Concepción, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico y celestial por el que el principio del Padre o Espíritu, como nosotros llamamos a esto en el culto de Isis, transfirió su esencia a Isis, la madre que recibe la semilla del Padre Madre, recibiendo el impulso del Espíritu. Inmaculada Concepción significa crear a imagen y semejanza de Dios, sin intervención de algo ajeno, que hace una pareja cuando concibe un hijo o una hija, que hace una madre, pues precisa de una semilla que le viene desde afuera. Esto, aunque sea algo sagrado, porque esa es la visión que debemos cultivar, también subraya la separación de dos cuerpos físicos. Dios no crea así, Dios crea desde la unidad. Dios comparte su naturaleza, esa es la verdadera creación. Entonces, no precisa María en su pureza de ninguna colaboración de un ser ajeno a ella, porque no se reconoce en esa separación. Somos espíritu, el cuerpo manifiesta nuestra identidad mental, nuestro trabajo mental, nuestra realidad psíquica.
se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo no es nada, es un mero informador de nuestra realidad mental. Y de esto de lo cual os estoy hablando, pues en el camino de María, yo hice algún vídeo también sobre este tema, se nos habla, y en ese vídeo pues yo me extiendo más sobre este asunto de la Madre de Jesús. Y esta potente y altamente refinada energía espiritual se refiere a ese principio del Padre o Espíritu, como nosotros llamamos, al principio del Espíritu, como los llamaban o los llaman estos iniciados de los misterios de Isis. Fue transferido a Isis, la madre que recibe la semilla del Padre Madre, recibiendo el impulso del Espíritu. Y esta potente y altamente refinada energía espiritual se aposentó en el útero de María y dio nacimiento a Yeshua. Bueno, pues con esto concluye el capítulo 8 de los 32 que componen el manuscrito de Magdalena. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.